Levante su mano y adore a aquel que resucitó. Ven a adorar, únete en esta mañana a adorar a aquel que venció sobre la muerte. Es al Cristo que cantamos en este día. Es aquel que pagó el precio por cada uno de nosotros. Uno que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. No hay otro nombre, no hay ningún otro nombre, solamente en ti, Jesús. Vamos, dígalo, solamente en ti, Jesús. Hay poder en Jesús. Hay salvación en Jesús. Hay sanidad en Jesús. Hay libertad en Jesús. Hay restauración en Jesús. Y de ese Jesús es de quien amamos y predicamos en este lugar. Aleluya. Y por qué no dan un fuerte aplauso al nombre que es sobre todo nombre. Déselo más fuerte. Si es para el Señor, tiene que darlo más fuerte, con todo su corazón. Su mejor aplauso, su mejor ofrenda en este día. Aleluya, estamos contentos de estar en la casa de Dios. ¿Por qué no saludas al hermano que tienes a un lado y dices: estás en el lugar correcto? Qué bendiciones estar en la casa de Dios un día como hoy, un domingo por la mañana. Y le voy a pedir, hermano, que en esa misma reverencia, en ese mismo gozo que hay en nuestros corazones, pueda abrir su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10. Salmos capítulo 46, versículo 10 y 11. Y cuando lo tenga puede decir amén. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. De igual manera, aquí está proyectado al frente. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Vivimos en un mundo, hermanos, donde cada día es más difícil esperar. Queremos todo rápido. La gente busca las cosas que sean más rápidas, las computadoras más rápidas, el internet que tenga la mayor velocidad. Buscamos el autobaño, el autolavado donde laven nuestro carro, nuestro auto más rápido. Los restaurantes que tienen más éxito son los de comida rápida. Todas estas cosas, hermanos, indican claramente que no tenemos paciencia. ¿Cuántos impacientes sabemos aquí? Gloria a Dios. Entonces esta prédica es para cada uno de nosotros. Indican claramente todas estas cosas, hermanos, que no sabemos esperar. Y curiosamente, hermanos, muchas de las cosas que Dios pide de nosotros son de las que nos cuesta más trabajo soltar. Dios nos pide, y lo leímos aquí, estar quietos, saber esperar y guardar silencio. ¿Y a cuánto se nos complican estas cosas? Por nuestra naturaleza humana es natural, hermano, que estas cosas tal vez nos parezcan hasta imposibles. Porque en el reino de Dios, hermanos, la palabra clave es entregar. Desde el inicio de los tiempos llama la atención que cuando Dios le estaba dando las instrucciones a su pueblo, el principal mandamiento fue: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la palabra común en este mandamiento? Todo. Esa es la palabra común. Sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie y que se define a sí mismo como fuerte y celoso, y que no se conforma con solamente una parte de nosotros. El Señor quiere todo. Él siempre ha sido claro con lo que espera del hombre, hermanos. Y este Salmo 46 empieza con una poderosa declaración que yo creo que todos conocemos, todos hemos leído, incluso hasta la podemos memorizar. Dice el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista se aseguró de iniciar resaltando cualidades de Dios que tienen que ver con su protección. Utiliza palabras como amparo, fortaleza, auxilio, refugio. ¿Y cuántas veces hemos comprobado la protección de Dios? ¿A cuántos el Señor nos ha protegido? ¿Cuántos hemos sentido el cuidado de Dios? Y en ese sentido, hermanos, nuestro Dios es un lugar seguro para nosotros. Es un refugio donde podemos ir y correr cuando estamos en problemas. Es un amparo, un abrigo, un lugar de seguridad, hermanos, donde podemos escondernos y confiar que cuando se necesita, el Señor sale en nuestra defensa. Y sigue diciendo este salmo: no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque bramen las aguas, aunque tiemblen los montes. Notemos que el autor trata de dar a entender que aún la misma naturaleza se rinde ante el poder de Dios. Y luego dice: ante su voz braman las naciones, titubean los reinos. Él hace cesar las guerras, quiebra los arcos, corta las lanzas y quema los carros en el fuego. El salmista no solo menciona que la naturaleza se rinde ante el poder de Dios, sino que minimiza todas las fuerzas humanas, todos los ejércitos de este mundo, y termina diciendo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En este salmo, Dios primero se describe a sí mismo y después nos pide estar quietos para que lo conozcamos. Estar quietos para que lo conozcamos. Es una instrucción que es bastante clara, pero no es tan sencilla como parece. Pues a nosotros, nuestra misma naturaleza humana se opone, hermanos, para que podamos soltar todo y confiar en ese poderío y en esa soberanía de Dios. Y yo titulé este mensaje: silencio, Dios trabajando. Dígaselo al que está a su lado: silencio, Dios trabajando. ¿Verdad que no nos gusta que nos digan silencio? Pero el Señor lo hace, hermanos. Si quisiera pasar esta primera parte, vaya conmigo, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Primera de Reyes 19, versículo 9. Y le voy a dar lectura del 9 al versículo 13, porque quiero que el Señor nos haga entender algo en esta mañana. Yo titulé este primer punto, para los que están anotando: Dios habla en el silencio. ¿Cómo se llama este primer punto? Dios habla en el silencio. Primera de Reyes 19, versículo 9 al 13, dice la palabra de Dios: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? Dios habla en el silencio. Esta declaración: estad quietos y conoced que yo soy Dios, es un mandamiento seguido de una promesa. Todos queremos conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Pero casi nadie quiere estar quieto. Y la quietud, hermanos, no es simplemente estar sin hacer nada. Alguien puede decir: no, es que yo estoy quieto todos los días, mira cómo me la paso acostado ahí en el sillón de mi casa. A mí me encanta estar quieto viendo una serie, a mí me encanta estar quieto, que nadie me moleste y estar ahí nada más holgazaneando, pero eso no es estar quietos. Estar quietos, hermanos, tiene que ver con renunciar a nuestras fuerzas, con dejar a un lado nuestros planes y entregar esas armas humanas que cada uno podamos tener. Pero para nosotros que vivimos a 1000 por hora, que vivimos siempre corriendo de un lugar a otro, que nuestra agenda casi siempre está llena de compromisos y actividades, que alguien nos diga estar quietos o estate quieto es casi un insulto.
Es casi un insulto para nuestra humanidad, para nuestra agenda, para nuestra energía, para los compromisos humanos que podemos tener. Pero la quietud es poderosa, hermanos. Preguntémosle a Jonás en dónde conoció a Dios. En la quietud del vientre de un gran pez. El mismo Elías, lo leímos hace un momento, tuvo que experimentar un momento de soledad, de depresión, de desánimo en su vida. En la quietud ahí de aquella cueva, una quietud obligada, hermanos, para poder escuchar la voz de Dios. Normalmente nosotros buscamos la revelación de Dios en algún congreso, en uno de esos famosos encuentros. Venga aquí y se va a encontrar con Dios, va a encontrar la unción, va a encontrar el poder. Saliendo de este lugar, saliendo de este congreso, de este encuentro, usted va a salir renovado, va a salir ungido, y buscamos la revelación de Dios en un evento de alabanza también, tal vez. En la campaña que va a ser un famoso evangelista, porque nos gustan las cosas espectaculares. Mucha gente quisiera que alguien llegara y Dios se le revelara de manera tan sencilla, que alguien llegara y le dijera: tengo una palabra de Dios para tu vida. ¿Cuántos les han dicho esto? Tengo una palabra de Dios para tu vida. Desde ahí ya al oído que le gustan las cosas fáciles ya se le hace interesante. ¿Qué me va a decir el Señor a través de esta persona? O ese famoso "así dice el Señor", con el que se ha engañado a tanta gente. En otras palabras, hermanos, queremos escuchar la voz de Dios como un viento que rompe los montes. Queremos escuchar la voz de Dios como un gran terremoto o como un fuego que arrasa todo a su paso. Pero casi nadie está dispuesto a escuchar la voz de Dios en el silencio. Casi nadie está dispuesto a pagar el precio de la quietud, del silencio, del estar ahí en quietud de nuestra alma. Porque el ruido de este mundo, hermanos, para empezar, debemos reconocer que casi nunca tenemos momentos de silencio en nuestra vida. ¿Cuántos disfrutamos los momentos de silencio? Del silencio humano. Cuando no hay nadie, cuando todos se van, cuando se apagan la televisión, cuando se va el ruido de los carros y de repente decimos: qué a gusto este momento de silencio. Pero el silencio que pide el Señor de nosotros, que pide la quietud que pide Dios de nosotros, va mucho más allá de la ausencia de ruido, hermanos. Pero los ruidos de este mundo, los afanes de la vida, las preocupaciones, las ansiedades no nos permiten escuchar la voz de Dios en la quietud de nuestro corazón. Muchos quieren escuchar la voz de Dios en sus oídos y decimos: Señor, háblame, háblame así como Jesús escuchó tu voz, la voz del Padre en aquel día. Háblame como le hablaste a Elías, háblame como le hablaste a Moisés, háblame como le hablaste a los grandes profetas. Háblame, quiero escucharte. Y queremos escuchar la voz audiblemente de Dios. Cuando la palabra nos enseña que casi siempre Dios habla a nuestro espíritu. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios en su espíritu? Gloria a Dios, podemos aprender a hacerlo, pero yo sé que cada uno de nosotros ha escuchado la voz de Dios en nuestro espíritu, solamente que nos cuesta obedecer. De repente la voz de Dios habla a tu espíritu y te dice: ve con este hermano, háblale a esta hermana porque está en necesidad. Y de repente decimos: pero yo ni siquiera le hablo, yo no sé lo que esté pasando. Y cuando llegamos a atender la voz de Dios a nuestro espíritu y hacemos lo que el Señor nos dijo, de repente nos damos cuenta que esa persona estaba esperando esa llamada, que esa persona estaba esperando la ayuda, que esa persona estaba esperando la visita, que esa persona estaba esperando que alguien obedeciera la voz de Dios. Pero queremos que el Señor nos hable audiblemente, como le decía tal vez con Samuel cuando le habló, o como cuando lo hizo con grandes hombres y mujeres de Dios. Pero muchas veces el Señor nos ha hablado a nuestro espíritu, pero nos ha faltado fe. El Señor se da a conocer en nuestro reposo, en nuestra espera, hermanos. Pero no sabemos esperar. ¿Cuántos desesperados sabemos aquí? No sabemos esperar. Como no nos damos tiempo, ¿a cuánto nos falta el tiempo? A veces no nos alcanzan las 24 horas del día. Como casi nunca estamos en reposo, como no nos gusta la quietud, entonces Dios tiene que actuar. Dios tiene que hacer algo. Por eso mucha gente que decía: esta semana no leí porque no tuve. A ver, voltea a ver al que está a tu lado, dile: tú serás de esos. ¿Qué le dijiste ayer a tu líder de grupo familiar? 2 semanas, ¿verdad? Tuvimos para leer, y de repente decimos: ¿sabe qué? No tuve tiempo, esta semana se me complicó.
De verdad lo intenté, de verdad quise, pero no tuve tiempo. Dios tiene que actuar. Por eso aquella persona que decía esta semana no leí porque no tuve tiempo, adivine dónde adquirió el hábito de la lectura. Cuando pasó varios días en la cama de un hospital y ahora tuvo tiempo para leer. Aquel que no encontraba motivación para orar, es que me da tanta flojera orar, es que apenas empiezo a orar y me da sueño, es que me cuesta pedirle por otras personas. De pronto le brotó la fe. De pronto esa fe que estaba ahí guardada, esa fe que estaba ahí escondida, de pronto le salió cuando llegó el doctor y le dijo: aquí están los resultados de sus estudios. Y de pronto esa persona que no le gustaba orar, ahora le encanta orar. Aquel que no se paraba ni de broma la oración de las 5 de la mañana, hoy viene de lunes a viernes. Aquel que jamás intercedía por los demás, hoy encuentra motivación. ¿Por qué? Porque alguien le dio un diagnóstico que lo sacó de su zona de confort, que lo sacó de su vida apresurada, y ahora tiene un momento de quietud donde se empieza a preguntar: ¿qué hago en una cama de hospital? Ahora que el doctor me entregó resultados, este diagnóstico terrible, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ahora voy a adquirir los hábitos, ahora voy a encontrar esos momentos para buscar al Señor. Todo aquel que no encontraba quietud, mucha gente sabe dónde encontró la quietud, hermano, y dónde se encontró con el Señor. Allá en la cárcel. Muchas personas encontraron al Señor en la cárcel, porque fue el único momento donde pudieron estar quietos. Ahí no se podían ir para ningún lado y el Señor tuvo un encuentro con ellos. Mucha gente encontró al Señor en la cárcel, en un hospital, en la sala de espera de un quirófano, porque Dios habla en el silencio. Diga conmigo: Dios habla en el silencio. Pero todo el ruido de este mundo, hermanos, no nos permite percibir la voz de Dios. Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, yo le pedí al Espíritu Santo que sensibilizara nuestros oídos, nuestro espíritu, para que aprendamos a escuchar su voz. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ayúdame a leer el 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Leamos esta última parte una vez más. Echando toda, ¿qué? Vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Cuántos sabían que Dios tiene cuidado de nosotros? Dios cuida de sus hijos. Dios está dispuesto a protegernos, a cuidarnos. Decía el salmista: Dios es nuestro amparo y nuestro abrigo, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En las tribulaciones. Y primera de Pedro dice: echa toda tu ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, hermano? ¿Qué es la ansiedad en nuestra vida? Los problemas, el estrés, las preocupaciones, esos sobrepensamientos que tenemos cuando vamos a la cama y no podemos dormir. ¿Cuántos han echado su ansiedad alguna vez delante de Dios y el Señor los ha hecho descansar? Pero es algo que tenemos que aprender a hacerlo. Y yo titulé este segundo punto, es una pregunta. Dice: ¿vas a dejar trabajar a Dios? Anótelo ahí en su libreta. Es una pregunta: ¿vas a dejar trabajar a Dios? ¿Por qué no le preguntas ahí al que tienes a un lado? Dile: ¿vas a dejar trabajar a Dios? ¿O vas a seguir trabajando tú? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a atender la ansiedad? ¿Quién va a atender mis problemas? ¿Quién va a mover su mano en las situaciones de mi vida? ¿Voy a dejar que Dios lo haga o voy a seguir queriendo arreglarlo yo? ¿Voy a dejar que los planes de Dios se lleven a cabo o voy a seguir intentando y fracasando una otra vez con mis propios planes? Dijimos que estar quietos significa dejar ir, hermanos, entregar. Y precisamente en el reino de Dios dijimos que la palabra clave es entregar. Pero esto contrasta tanto con lo que el mundo nos dice, que debemos estar llenos o debemos obtener los conocimientos, la preparación, las herramientas. El mundo, hermanos, trata de equiparnos cada día y trata de preparar al hombre para todos los escenarios, para que el hombre pueda prosperar. Pero en Dios las cosas son muy diferentes.
Con Dios es al contrario. El mundo quiere llenarte de cosas y Dios quiere que sueltes todas las cosas. El mundo quiere equiparte y Dios quiere que dejes tus propias herramientas y que dejes al Señor actuar. Dios, lejos de querer que el hombre esté equipado, nos pide despojarnos de muchas cosas en nuestra vida, de todo aquello que nos pueda dar seguridad a nosotros mismos y pueda hacer que nos olvidemos que nuestra única confianza debe estar puesta ¿en quién? En el Señor. Y la pregunta es muy sencilla: ¿vas a dejar trabajar a Dios? ¿Vas a dejar trabajar a Dios? ¿Vamos a depositar toda nuestra confianza en Él o solamente en algunas cosas? ¿Dios será mi primera opción o es mi último recurso cuando ya mis planes fracasaron? ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos haciendo? Sabe, hermano, si queremos dejar trabajar a Dios, ¿cuántos quieren dejar trabajar a Dios? Primero debemos dejar de hacerlo nosotros. O trabajamos nosotros o trabaja Dios. Vamos a dejarlo trabajar, entonces hay que dejar de meter las manos, de frustrarnos, de estar ansiosos, de estar desesperados y querer arreglar las cosas en nuestra vida con nuestras propias fuerzas. Entregar nuestras armas, hermanos, nuestros argumentos, todas aquellas cosas que ponen nuestra confianza en nosotros mismos. El apóstol Pedro dijo, echando toda, diga conmigo toda vuestra ansiedad sobre Él, porque hay una promesa, dice, porque Él cuida de ti. Imagínense que este versículo termina, echa toda tu ansiedad sobre Él y bueno, vamos a ver qué pasa. Echa toda tu ansiedad sobre Él y vemos si Dios puede hacer algo. Pero dice, echa toda tu ansiedad porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque Dios se preocupa por nosotros. Y yo quiero darte algunos ejemplos, hermanos, de cosas que es fundamental que le entreguemos a Dios. La primera de ellas es el corazón. Anótelo ahí en su libreta, el corazón. Es la petición más profunda de Dios hacia nosotros. No hay nada más íntimo que el Señor pida del hombre que nuestro corazón, porque en nuestro corazón está la voluntad. El pastor nos ha estado hablando mucho sobre el corazón. Cuando el libro de Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón, el Señor está pidiendo nuestra voluntad. Ya que en el corazón se encuentra, hermanos, la decisión de hacer o de no hacer. Por eso ese primer mandamiento que leímos y que el Señor le dio a su pueblo es que le entreguemos nuestro corazón, amar al Señor con todo nuestro corazón. El Señor sabe que si puede tener nuestro corazón, entonces habrá ganado el todo de nuestra vida. Y esto, hermanos, es una diferencia muy marcada. Por eso la gente allá afuera no puede entender que nos levantemos de madrugada para venir a orar. Por eso las personas no pueden entender cómo tú sacrificas esas horas que pudieras estar descansando por venir y buscar de Dios, por venir y perder el tiempo, como dice muchas personas. Por eso la gente allá afuera no entiende que cada sábado tenemos un compromiso en el grupo familiar, sacrificando tal vez eventos familiares, sacrificando tal vez salidas con la familia o momentos de esparcimiento. ¿A cuánto les han cuestionado su asistencia al grupo familiar? Simplemente ayer alguien pudo haber tenido problemas para llegar al grupo. ¿Por qué? Porque hay una oposición, sobre todo en casa, que te dice, ¿cómo es posible que te levantes a las 5 de la mañana? ¿Cómo es posible que cada sábado tengas que estar ahí? ¿Les pagan por estar ahí? ¿Les pagan por asistir? ¿Te dan algo? ¿Te gratifican con algo? ¿Estás en la nómina de la iglesia? ¿Por qué tienes que estar asistiendo tanto? Vas los miércoles, vas, quizás si eres un joven, vas también los viernes, vas un día a la semana a la oración, vas los sábados, vas los domingos, y cuando hay algún otro evento también estás ahí. ¿Por qué pierdes tu tiempo? ¿Por qué sacrificas tu vida, tu familia? Porque la gente no puede entender, hermanos, que gastes tus mismos recursos en la obra de Dios, pudiéndolos aprovechar en otra cosa. Y sabe, hermano, no se trata de madrugar, ni de nuestro tiempo, ni de sacrificar los paseos, ni de los recursos que podamos dar. Se trata del corazón. Diga conmigo, se trata del corazón. Nadie nos obliga, nadie nos pide nada. Lo que no entienden es que le hemos entregado nuestro corazón a Dios y hoy Él es el dueño de todo lo que somos. ¿Cuántos han entregado su corazón al Señor? Y si no lo has entregado, hoy es un buen día para que lo entregues. Otra cosa que debemos entregar al Señor, hermanos, la confianza en nosotros mismos o la autoconfianza.
La primera de ellas fue el corazón, esta es la autoconfianza. Y esta es otra parte que es crucial, hermanos, que le entreguemos al Señor. Esa confianza en uno mismo que nos puede dar quizá las habilidades que cada uno tenga o la preparación que podamos tener, porque esas cosas, hermanos, son de las mayores causas por las que una persona se envanece. El Señor nos pide que lo entreguemos. Ayer platicaba ahí con los hermanos del grupo familiar y hablábamos sobre esto. Uno de los más grandes engaños en la actualidad es aquel pensamiento que dice: cree en ti mismo. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Esto es lo que vende el mundo, es lo que ofrece el mundo hoy en día. Cree en ti mismo. Es un pensamiento, hermanos, que se usa en las charlas motivacionales, en los cursos de superación personal, y se utiliza, hermanos, para exaltar la humanidad a costa de lo que sea. El hombre dice: cree en ti mismo, tú puedes hacerlo, eres imparable, no necesitas a nadie, los límites solamente están en tu cabeza, tú eres el dueño de tu destino, nadie va a marcar tu destino, solamente tú puedes hacerlo. Y sabe, hermano, este famoso cree en ti mismo es una charla motivacional que tuvo su lanzamiento hace mucho tiempo en el jardín del Edén. El capacitador era la serpiente y quien estaba recibiendo el consejo era Eva, fue la mujer. Si comes de este fruto, no morirás. Al contrario, vas a ser como Dios. Cree en ti mismo, no hagas caso a lo que Dios te dijo. Con que Dios dijo que no comieras de este árbol, pero antes bien, no vas a morir. Antes bien, vas a ser como Dios y vas a conocer lo que Dios conoce y vas a saber el bien y el mal. Vamos, Eva, cree en ti misma, tú puedes hacerlo. No te limites con las palabras de Dios. Tú eres imparable, Dios no te puede parar. Vas a ser como Dios. Satanás incitó a la mujer a confiar en su propio juicio en lugar de confiar en la palabra que Dios les había dicho. Y este fue el inicio de la caída, la autosuficiencia, el orgullo, el creer en nosotros mismos. La Biblia nos llama a no confiar en nosotros mismos, sino dice el Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Confía en el Señor, no le hagas caso a lo que te dice tu mente, no le hagas caso a lo que dice tu corazón, no le hagas caso a lo que las voces de este mundo te puedan decir. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tus propias conclusiones, en tu propia prudencia, en lo que tú crees que está bien. Porque la verdadera fortaleza y dirección, hermanos, provienen de depender completamente de Dios y no de nuestra propia capacidad. ¿Sabe? Cuando confiamos en lo que conocemos y en lo que sabemos hacer, estamos restándole mérito a la gracia de Dios. Estamos diciendo que la gracia de Dios no es suficiente y necesita que yo le ayude. Y necesita que mis planes también empiecen a ponerse en marcha. Si tu conocimiento, hermano, yo sé que aquí hay personas muy preparadas, muy estudiadas. Si tu conocimiento, si tus habilidades, aquí hay personas con habilidades impresionantes, con dones increíbles. Pero si eso es tu arma, hermano, si eso es nuestra arma, dile al que está a tu lado: entrégaselas al Señor. Entreguémosla al Señor. Otra cosa, hermanos, que podemos entregar al Señor es nuestra humanidad. Nuestra humanidad. Cuando hablamos de nuestra humanidad, hermanos, nos estamos refiriendo a aquellas cosas que nos mantienen distraídos de este mundo, que nos pueden desviar del propósito de Dios. Todo lo que tenga que ver con ese viejo hombre, todos nuestros viejos hábitos, el mal carácter, cosas con las que seguimos batallando. ¿Cuántos seguimos batallando todavía con muchas cosas? Esa es nuestra humanidad, hermanos, que cada día viene y reclama lo que antes era de su propiedad. ¿Sabe? Debemos entregar nuestra humanidad al Señor, hermanos, porque entre menos tengamos de nuestra humanidad, tendremos más del Señor. Entre menos tengamos de nosotros mismos, más nos vamos a parecer a Cristo. Y al final de cuentas, hermanos, una vez lo dijimos, la meta final o nuestra mayor meta en este mundo no es ganar miles de almas.
Lo más importante no es aprender a servir en todos los departamentos, ni desarrollar todos los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Nuestra mayor meta es cada día parecernos un poco más a Cristo Jesús. Que podamos venir y entregar nuestra humanidad, y entonces tendremos más del Señor. No debemos compararnos con nadie. Si queremos compararnos con alguien, haríamos bien en compararnos y medirnos con la estatura de la medida del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien quiere compararse con alguien? Compárese con Cristo. ¿Qué le parece esa comparación? Pero para que esto ocurra, hermanos, para que dejemos nuestra humanidad, tenemos que adoptar aquello que hizo Juan el Bautista. Él dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca, que yo disminuya en mi humanidad para que la presencia de Cristo pueda crecer en mi vida. ¿Y quién era Juan el Bautista, hermanos? Él fue el que dijo estas palabras. Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Que el mismo Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había uno mayor que ¿quién? Que Juan. Alguien que recibió el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuándo? Cuando estaba en el vientre de su madre. Alguien que le preguntaban, que lo confundían con Cristo, que le mandaban decir: tú eres el enviado, tú eres el Cristo. Alguien que lo confundían con Elías, que la gente decía: Elías regresó. Lo confundían por las palabras tan poderosas. Alguien que tenía todas estas características tan impresionantes, hermanos. Si Él decía que necesitaba menguar en su humanidad, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Diga conmigo: tengo que menguar en mi humanidad. Y quisiera entrar en esta última parte, hermanos. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Yo voy terminando ya con esto. Segunda de Reyes 5, versículo 1. Y quiero hablarte de una última cosa que es necesario, que es muy importante, hermanos, que le entreguemos al Señor. Es necesario el orgullo. Diga conmigo: el orgullo. Segunda de Reyes 5:1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué tenía? ¿Qué era? Leproso. Era este hombre valeroso, pero leproso. El orgullo, hermanos. Siempre que hablamos del orgullo no podemos ignorar la vida de Naamán. Nos deja una gran enseñanza. Naamán, hermanos, era el general de uno de los ejércitos más importantes de ese tiempo, a quien se describe como una persona muy importante, como alguien que tenía alta estima para con el rey, alguien a quien el pueblo amaba, un varón grande, un conquistador, un guerrero imponente, un hombre que era sumamente valeroso. Dice: valeroso en extremo, pero había pasado algo en su vida. Dice: era valeroso, pero leproso. Imaginemos, hermanos, lo difícil que fue para este hombre, que era considerada una eminencia, que era considerado una eminencia, de repente contagiarse de lepra, contagiarse de esta enfermedad que era terrible, que era mortal, que estaba reservada, que tenía muchos prejuicios, que decían: solamente se enferman de lepra este tipo de personas. Los leprosos tenían que ser sacados de las ciudades, eran exiliados, eran despreciados, eran señalados, no podían juntarse con los demás. Y ahora esta eminencia llamada Naamán, general del ejército de Siria, había contagiado de lepra. Imagínense lo difícil que fue para él. Pero Dios tenía un plan para Naamán. Ese Dios, ese mismo Dios que para sanar el cuerpo a veces necesita sanar primero el corazón. Y el orgullo de Naamán, hermanos, iba a empezar a ser golpeado. Este hombre tuvo que doblegarse en su humanidad, en su autosuficiencia, en su orgullo. Le dijeron que en Israel, la nación archienemiga de Siria hasta nuestros días, había un profeta que podía sanarlo.
Y le dijeron: yo sé que ya has intentado, Naamán, por todos lados, pero mira, en Israel hay un profeta que sana a los leprosos. No sabemos qué hace, no sabemos a qué Dios clama, pero si tú acudes con Eliseo, él te puede ayudar. Y de pronto Naamán se vio en una decisión muy difícil, porque tenía que doblegarse, porque había que acudir con uno de sus enemigos para pedirle un favor. Y cuando finalmente él pudo dar ese paso, el Señor siguió golpeando su ego, siguió golpeando su orgullo. Primero porque Naamán se enojó porque Eliseo no salió a recibirlo con honores como él esperaba. Dice que llegaron sus carros, sus carruajes a la casa de Eliseo, y dice Naamán que él pensó en su corazón: ahorita va a salir, se va a postrar delante de mí, me va a hacer reverencia y me va a decir: oh gran Naamán, qué privilegio tenerte aquí, qué bueno que has venido, qué milagro que nos visitas, esta gran eminencia, qué bueno que estás con nosotros. Y se enojó Naamán porque él llegó con ese pensamiento ahí en sus grandes carruajes, y dice la palabra que Eliseo no salió a recibirlo, que le mandó un mensajero. Solamente le mandó un mensajero que le dijo: dice Eliseo que vayas a lavarte 7 veces al río Jordán y tu carne va a sanar. Y desde ahí Naamán se molestó. Y después también se enojó porque las aguas del Jordán le parecieron poca cosa. Porque él dijo: ¿por qué me mandó al Jordán? Hay otros ríos, hay aguas mejores en Israel, y me manda al peor río. Me manda al río donde yo no me voy a meter ni de broma, donde yo no me quiero meter ahí a lavar. Dijo: Abana y Farfán son los mejores ríos de las aguas de Israel, ¿por qué no me manda ahí? ¿A poco su Dios no me va a sanar si me lavo ahí? ¿Por qué tiene que ser en el Jordán? Finalmente sus siervos lo convencieron, y con todo el dolor de su corazón fue y se zambulló 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Y al salir, dice la palabra, que su carne se volvió como la de un bebé. El Señor lo había sanado. Naamán tenía una enfermedad, hermanos, más grave que la lepra. Tenía orgullo y altivez en su corazón. Es por eso que Dios primero trató en su interior, y la sanidad en su cuerpo solamente fue una consecuencia. Voy a repetir eso. Por eso el Señor primero trató en su interior, y la sanidad en su cuerpo solamente fue una consecuencia. En su orgullo, hermanos, Naamán despreció el mismo río donde Jesús se bautizó. En la altivez de su corazón le pareció poca cosa el río Jordán. Un gran general de un poderoso ejército despreció el río donde el Rey de Reyes y Señor de Señores, en humildad y en obediencia, acudió para ser bautizado por Juan. Y como consecuencia escuchó por primera vez la voz de su padre al salir de las aguas. Como consecuencia escuchó audiblemente por primera vez la voz de su padre cuando salió de las mismas aguas que mucha gente desprecia. Yo no sé si alguien está entendiendo el mensaje en esta mañana. Porque al igual que Naamán, hermanos, muchas veces reaccionamos con orgullo. Muchas veces pensamos que nuestras ideas son más sensatas que las de Dios. ¿Cuántas bendiciones habremos perdido simplemente por no obedecer en lo sencillo? Porque a veces esperamos que Dios nos va a pedir grandes hazañas. Vaya y gánese esta ciudad, ve y gánate África para Cristo, ve y predica a Etiopía, ve y predica allá al Perú, ve y predica, ve, haz esto, ve a hacer aquello. Y creemos que Dios nos va a pedir grandes hazañas. Creemos que el Señor nos va a mandar y nos va a despertar un buen día y nos va a decir: vete allá a la cumbre y métete a un ayuno de 7 días, de 14 días, de 21 días. Y estamos esperando quizá en nuestro limitado pensamiento que Dios nos va a pedir grandes cosas, cosas espectaculares, pero no obedecemos cuando el Señor lo que demanda es humildad, rendición, acciones simples. Señor, háblame, dime cuántos días quieres que ayune. Y de repente el Señor te habla a tu espíritu y te dice: pídele perdón a tu esposa. Y alguien dice: te reprendo, Satanás. Mejor dime: Señor, ¿cuántos días quieres que me meta en ayuno? Sí, mira, dale esos últimos
100 o 200 pesos que traes en la cartera para que ayudes al hermano, para que ayudes a la hermana. No, esos pensamientos no vienen de Dios. Esa no es la voz de Dios. A mí dime, Señor, si quieres que vaya a predicar a África o si quieres que vaya a predicar a Brasil. Y estamos esperando las grandes hazañas delante de Dios. ¿Sabes qué es eso? Eso es ego, eso es orgullo. Eso es que tenemos que dejar a un lado nuestra humanidad, nuestro orgullo, y obedecer al Señor en las cosas sencillas. Queremos que el Señor nos mande a otro continente, pero no podemos caminar o manejar o pagar un taxi para que nos lleve a unas cuadras a nuestro grupo familiar. Queremos ir a África, pero no podemos venir a San José Norte. Queremos ir a ganar miles de almas para Cristo, pero no le puedo pedir perdón a mi esposo o a mi esposa. Queremos ganarnos a Colima para Cristo, pero mi familia todavía es inconversa. Quizá la razón por la cual no han venido a los pies del Señor es porque hablamos de Cristo, pero no lo hacemos visible. Dile al que está a tu lado: tienes que hacer a Cristo visible. Demanda rendición, demanda humildad. ¿Qué interés tenía Eliseo en mandar a Naamán a lavarse al río Jordán? Dios podía haberlo hecho sin mandarlo bañar a ningún río o en las aguas de algún otro lugar. Ese no es problema para Dios, pero Dios obra con propósitos. Y el Señor sabía que había algo que tenía que entregar Naamán, y era su orgullo. Las aguas despreciables del Jordán fueron las mismas aguas donde nuestro Señor Jesucristo bajó a bautizarse. Pero nos llenamos de argumentos y excusas. Pero en esta resistencia, hermanos, en el orgullo que es nuestra resistencia, lo que realmente estamos evitando y postergando es la transformación que el Señor quiere tener para cada uno de nosotros. La bendición muchas veces está del otro lado de una obediencia sencilla. Diga conmigo: silencio. Dígalo más fuerte: silencio. Dios trabajando. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y yo quisiera que la iglesia pudiera orar la palabra de Dios en este día, y que utilice ese versículo en 1 de Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo le quiero pedir en el amor del Señor, hermano, que este día pueda doblegar su orgullo, pueda entregar su humanidad, pueda entregarle al Señor esa autosuficiencia, y que le entregue su completo corazón al Espíritu Santo. Y que en esta mañana usted pueda abrir sus labios y decirle: Señor, aquí está toda mi ansiedad. Levante sus manos y dígale: aquí está toda mi ansiedad, aquí está todo mi estrés, Señor. Aquí están todos mis problemas, aquí están todas mis preocupaciones, aquí están todos mis planes. Ya no quiero llevarlos a cabo, mejor llévalos a cabo tú. ¿Vas a dejar trabajar a Dios o vas a salir de este lugar queriendo todavía arreglarlos por tus propios medios? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Deja trabajar al Señor. Dile: Señor, traigo a tu altar, traigo ante tu altar mi ansiedad, traigo ante tu altar mis peticiones, traigo ante tu altar mi desespero, mi impaciencia, mis problemas. Traigo todas mis armas, todos mis argumentos, y me entrego completo a la voluntad de Dios. Dígale: Señor, perdóname y ayúdame. Echo toda mi ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí. Hay un Dios amoroso. Hay un Dios amoroso para cada uno de nosotros. Decía el salmista: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque bramen las aguas, aunque se derriben los montes, aunque sea removida la tierra, nuestro Dios nos ayudará. Él hace cesar las guerras, Él quebra los arcos, Él quema los carros. Él mete su mano en su creación y les dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. En la quietud Dios se va a revelar a tu vida.
Pero es momento de que tu humanidad guarde silencio, de que tu boca humana guarde silencio y estar quietos en la presencia de Dios. Y en la quietud lo vas a conocer. En la quietud lo vas a conocer. El Señor se va a revelar a ti cuando apagues las voces de este mundo y sensibilices tus oídos espirituales para escuchar la poderosa voz de Dios. Porque no extiendes la mano ahí con la persona que tienes a un lado. Yo sé que hay muchas personas que están siendo tocadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ministrando.